Ok, bueno, primero cuéntame un poco, ¿no? Para conocer de qué religión sos, etcétera, etcétera. Sí, sí, yo soy pues protestante, obviamente evangélico, protestante evangélico, más bien dicho, de un corte más o menos pentecostal, por así decirlo. Ok. Ok, y mira, simplemente para ir al punto con lo que estabas hablando, y es importante entender las posturas porque pues cada quien tiene su forma de alguna manera ver la Biblia, pero a veces se cae en falacias o se cae en monos de paja como estoy viendo, porque muchas veces yo he escuchado los que están a favor, como por ejemplo tú, que hablas de la ley y todo eso, muchas veces se piensa que cuando se habla de ley, se está hablando obviamente de los 10 mandamientos o la ley moral, como se explica pedagógicamente, ¿verdad? Que se ha dividido en 3 secciones, pero por órdenes de enseñanza, no porque lo hayan ordenado así, sino porque para saber identificar la ley en el antiguo pacto, pues se dividía en 3 secciones, pero eso simplemente para poder entender que como es muchas leyes, se divide en 3 secciones, porque esas 3 secciones son muy importantes para poder entender la ley de Dios. Y por eso yo, por ejemplo, en este punto veo que muchos que hablan acerca de que la ley sigue vigente, de que Cristo no vino a abrogar la ley, normalmente se piensa que se está hablando de toda la ley, o sea, de todo lo que conforma la ley, lo que conforma el antiguo pacto. Y entonces se dice como por ejemplo nosotros decimos que, un ejemplo, si yo digo que no está vigente, entonces se piensa que yo estoy diciendo que la ley moral, los 10 mandamientos no estén vigentes. Y ahí es donde está la confusión que muchas veces se cae. Y por eso yo, si me das un minuto, yo te explico cuál es la postura para poder entender y así yo entenderte a ti, porque yo sé que cada quien tiene a debatir ni a contradecirte, sino simplemente aclarar ciertos puntos que yo veo que no se está entendiendo en mi perspectiva. Entonces yo cuando veo que se está hablando de la ley de Dios, para mí la ley sigue vigente, pero hay que entender qué tipo de ley y por ejemplo, cuando tú dices que la ley es justa y buena, hay que primero entender qué tipo de ley es la que se está diciendo ahí, porque entonces podríamos decir, cuando se habla del antiguo pacto, había ¿cómo se dice? Algo radical de que se tenía que cumplir sí o sí porque había ciertas consecuencias. Entonces, por eso hay que saber a qué ley se refiere. O cuando Cristo dijo que Él no vino a abrogar, sino a cumplir, también hay que saber a qué ley se está refiriendo. O sea, no podríamos decir dar por hecho de que él está refiriendo a toda la ley, porque hay contextos, hay el pacto sobre todo en ese contexto. Entonces mi punto, para ya darte la palabra, es que, por ejemplo, cuando se habla de que la ley es justa, santa y buena, lo está diciendo en el contexto de la ley moral. Y eso yo creo que todo mundo, obviamente uno que otro siempre va a estar ahí perdido, va a decir que quizás no, pero se está hablando del contexto de la ley moral, que es santa y porque eso es la que nos muestra el pecado. No necesariamente hablando de las otras leyes, hablando las leyes ceremoniales y las civiles. Y por ejemplo, cuando Cristo vino y dijo que no vino a abrogar la ley, y él también añade la ley o los profetas. Entonces, cuando él dice ley y los profetas, obviamente que no se estaba refiriendo necesariamente a toda la ley del antiguo pacto, sino que a la ley que hablaba acerca de él, que la ley, y obviamente se estaba refiriendo a la Torá o incluso al Tanaj, porque cuando se hablaba de ley y profetas, se estaba refiriendo a todo el Tanaj, y que la ley apuntaban a él, y por eso él dice, yo no vine a abrogar lo que ellos decían, al contrario, vine a cumplir. Entonces ese es mi punto, nada más para aclarar ese punto, hermano. Muy bien, bueno. Por una parte dijiste que sí, la ley está vigente, pero que es la ley moral, ¿no? Exacto. Y lo último que dijiste fue que Cristo vino a cumplir, no vino a abrogar, pero que la ley básicamente que le pertenece a cumplir a él, como las profecías. Exactamente. Eso es lo que vino a cumplir él. Exacto, porque por ejemplo cuando él habla que no cuando él dice no vine a abrogar, es precisamente porque los fariseos o los que les estaba refiriendo, ellos pensaban
por su forma de quebrantar, entre comillas, la ley civil y la ley incluso ceremonial, ellos dijeron, definitivamente vino a quebrantar porque no se está portando como la ley manda. Por eso él dice, no, yo vine a cumplir la ley. Porque obviamente más adelantito en Mateo 5, él va incluso a hablar de la ley y empieza a hablar acerca de la ley. Pero si te das cuenta, lo interesante de cuando Cristo empieza a hablar de la ley, cuando dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, en ese contexto él siempre habla de la ley moral, no está hablando de no menciona ahí ninguna otra ley que sea, por ejemplo, las fiestas, cosas así que tengan que ver con incluso del sábado mismo, sino que él siempre está hablando en el contexto de la ley moral, cuando dice no robar, no matar, habla del adulterio, habla del divorcio. Ok, Cristo no vino a abrogar las profecías, no vino a abrogar nada de lo que a él le tocaba cumplir, él sí cumplió. Claro. Ok. Y no tiene esto que ver para nada con el Shabbat. Obviamente que él vino a cumplir sí la ley, o sea, cuando él dice que vino a cumplir, mira, ok, yo te resumo rapidito para que no entremos en confusión. Cuando él dice que vino a cumplir, lo cumplió de tres formas, eso es lo que yo entiendo. Primero, cumplió las profecías que hablaban de él, que hablaba, cuando dice que Moisés hablaba de mí, obviamente la Torá hablaba de él, por un lado. Segundo, cumplió la tipología, cuando obviamente hablaba del sacerdocio, el sacrificio mismo del cordero y todo eso. Y tercero, cumplió la ley moral, porque él sí vino, él fue el único que cumplió la ley moral, él fue el único que no se le halló pecado, según Hebreo. Okay. Entonces, él sí cumplió la ley, vamos a suponer toda la ley, pues él sí cumplió lo ceremonial, incluso lo civil, incluso lo moral, podríamos decir en ese momento. Cristo cumplió la ley moral. Exacto. Para que tú no la cumplas. No, claro que no. No, él cumplió la ley moral porque él es el único que lo cumple como lo demanda la ley, como lo demandaba el antiguo pacto. Pero la cumplió para que tú no la cumplas. No la cumplió para que yo no la cumpla, sino realmente la cumplió porque él es el único que lo puede cumplir. Sí, pero entonces tú, que no puedes cumplirla a la perfección, tendrías igual que cumplirla o de intentar cumplirla toda. Claro, la ley moral sí, esa es la que okay. Esa es la que está, eso es la que se le conoce. Te pregunto eso precisamente porque cuando en Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a derribar la ley o los profetas, sino que vine a darles plenitud o a cumplir. Aquí aparece la palabra plero, que significa cumplir, o plerosai, más específicamente, llenar de plenitud. ¿Sí? Okay. Entonces, si tú me decís que sí vino a llenar de plenitud la ley moral, que es lo que me acabas de decir, entonces quiere decir que como él la cumplió a la perfección, yo por lo menos tendría que esforzarme con todas mis fuerzas, así como amas a tu esposa con todas tus fuerzas, a tus padres con todas tus fuerzas, a tus hijos con todas tus fuerzas, pero no lo haces a la perfección. Pero lo haces con todas tus fuerzas. ¿Por qué razón te digo esto? Porque más adelante también dice, porque de cierto os digo, esto es Mateo 5:18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero dijiste que ya Cristo había cumplido todo, y aquí está hablando en futuro. Hasta que todo se cumpla, porque también en el 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tema de que Cristo vino a cumplir la ley y que yo ya no voy a guardar Shabbat y que yo ya no voy a hacer otras cosas, siendo que evidentemente el texto no dice eso? ¿Qué pasó ahí? Cuando él dice, ¿verdad?, que hasta que pase el cielo y que pase al cielo y la tierra, él precisamente está hablando de lo que él iba a hacer, o sea, él está hablando de sí mismo. Por eso él dice, lo que él está tratando de decir es que
vamos a decir, la contundencia de lo que es él, el cumplir lo que él iba a cumplir. O sea, en otras palabras estaba diciendo hasta que no pase el cielo y la tierra, hasta que todo sea cumplido, pero no estaba refiriendo, vamos a decir, a que ustedes lo van a cumplir, sino precisamente estaba hablando de él, o sea, como diciendo, mira, la ley no va a pasar hasta que yo lo cumpla. Y obviamente también, no sé si tú has escuchado esto de que eso es como un hebraísmo, de que el cielo y la tierra se referían al templo, cuando el templo fuera destruido. Y entonces, antes de que el templo fue fuera destruido, el templo fue destruido, si no mal recuerdo, 40 años después. Exacto, por eso es lo que dice. Antes de que el templo sea destruido, todo iba a ser cumplido, y él lo cumplió. O sea, en ese contexto, en ese punto, Cristo estaba hablando de él, porque él es el único. Por eso él dice, pero no pasará ni esa que ni una interpretación, ¿cómo llegaste a esa interpretación? ¿Sos teólogo? ¿Tenés alguna formación teológica? ¿Bajo qué regla hermenéutica llegaste a esa conclusión? Porque el texto dice otra cosa. El texto dice: el que no enseñe uno de estos mandamientos, aunque fuere el más pequeño. Me estarías diciendo entonces que mientras que el templo estaba de pie, se debían de enseñar los mandamientos. Luego que es destruido, ya no hay que enseñar mandamientos, porque evidentemente también reconociste que ahí Cristo está hablando de la ley moral. Ahora ya no hay que enseñar ley moral entonces, ni mandamientos. No, ¿dónde está lo que leíste? ¿Dice Mateo 5 qué? Mateo 5, 17 al 19. Sí, pero específicamente donde dice el cielo es el 19, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver el cielo? No digo porque es lo que... O sea, pero te pregunto, ¿bajo qué regla hermenéutica, solo por mera curiosidad y puro morbo, bajo qué regla hermenéutica llegaste a esa conclusión? Porque el texto tendrías que tomarlo en su conjunto, ¿no? No he venido a abrogar, sino a cumplir. La palabra cumplir en español pareciera como eliminar, pero significa dar plenitud, a llenar, no a quitar. ¿Se entiende? Uh-huh. Es como cuando tú te casas, llenaste de plenitud tu vida, pero no eliminaste, llenaste. Cuando tenés un bebé con tu esposa, llenaste de plenitud. Tenés otro, o sea, no, el otro no elimina al primero. Y luego vemos, yo te lo digo con todo cariño y respeto, y luego vemos que dice que hay que enseñar, y da la sentencia para el que enseñe, y da para el que no enseñe, y da la recompensa al que enseña, y la sentencia al que no. Y todo está muy claro. No sé cómo llegaste a esa conclusión del cielo y de la tierra y del templo, pero aún así no tendría ningún sentido. Sería pecado en tal caso enseñar mandamientos hoy: no mates, no robes, no adulteres, no forniques, honra a tus padres, no tengas ídolos. Pecado, es pecado enseñar eso, ¿no? Sí, claro que sí. Obviamente que cuando tú dices que por qué yo llegué a esa conclusión, precisamente pues analizando el pasaje, y eso es lo bueno de siempre tomar en cuenta el contexto. En eso estamos de acuerdo. El problema está que cada quien le quiere dar su interpretación, y a mí lo personal me gusta siempre... Ok. ¿Podrías mostrarme dentro de las escrituras dónde el templo de Jerusalén o el de Salomón o el de Moisés era una analogía del cielo y la tierra, o el cielo y la tierra como analogía del templo? ¿Podrías darme el pasaje para por lo menos verificar que tenés una fuente? Si no, estarías construyendo sobre la nada. No sé si me entendés. Ok, dime otra vez lo que dijiste al principio nada más, de que no escuché. El cielo y la tierra, según las escrituras, ¿dónde es analogía del templo y el templo analogía del cielo y la tierra? Pregunto. Porque, me adelanto para que no perdamos mucho tiempo, porque evidentemente el cielo y la tierra que pasarán no son la figura del arca y del templo y todo esto que estaba en el cielo, porque eso no pasará nunca. Solo para evitarte que pierdas un poquito de tiempo ahí, ¿no? ¿Cuál es tu base? Claro, no,
Por eso, mira, ese es ¿sabe por qué uno llega a ciertas conclusiones? Obviamente que esto es un hebraísmo que yo lo he estudiado, o sea, yo he investigado y obviamente de eso se habla en la postura que uno tiene. Pero ¿por qué llegan? En realidad no yo llegué a esa postura, yo lo he estudiado en eso es un argumento que yo he encontrado. Ahora, ¿por qué se llegan a esos argumentos? Precisamente porque eso te da pie a entender el pasaje, porque supongamos cuando se habla de la ley, tú sabes que Romanos, Pablo en Romanos, o incluso en Gálatas, habla, por ejemplo, por una parte dice que hay que guardar la ley, etcétera, y por otra parte dice que no. Y entonces, para no entrar en contradicción, obviamente de que significa que Pablo está enseñando un punto en un lado y otro punto en otro lado. No es que se está contradiciendo. Estoy de acuerdo con eso, Okay, entonces, por eso, mira, referente a Mateo 5, uh-huh. me dijiste que el cielo y la tierra prácticamente es tu base para determinar el significado de todo Mateo 5, por lo menos en esta parte. Y me dijiste que es un hebraísmo. ¿Me podrías dar la fuente de ese hebraísmo? Porque tendríamos que estarnos sosteniendo sobre las escrituras, ¿no? Pero posiblemente tu fuente del hebraísmo sea, no sé de dónde lo sacaste, pero por ejemplo puede ser el Talmud o la halajá de la Torá. ¿Me podrías dar la fuente sobre la que construiste la idea? ¿Podrías hacer eso o no podrías hacerlo en este momento? Bueno, en este momento no, porque no tengo aquí nada a mi mano como para darte. Simplemente te digo pero que digamos así a nivel general, pues tampoco la cita según norma Zapa 7, no. Pero ¿lo sacaste de dónde? ¿De la halajá de la Torá, del Talmud, del Rambán? ¿De dónde? Solo para saber, ¿no? Tengo curiosidad. No, eso no, obviamente no. Eso yo lo leí en un libro teológico, no recuerdo ahora mismo, que dan ese argumento de que a eso se refería, que era un hebraísmo que se utilizaba en ese tiempo. No lo saqué obviamente de ninguno de eso, sino que de un libro que estaba estudiando y precisamente dan ese. Pero okay. Yo ese libro teológico, ¿recordás de quién era? Pues, más o menos, por lo menos el nombre del autor o a qué denominación pertenece el autor. No, te digo que ahorita mismo no tengo mis cosas aquí. Pero o sea... Pero obviamente que yo no estoy basando todo el contexto de Mateo en eso. Yo simplemente porque tú lo trajiste a colación, eso es lo que veo. A eso voy, que en ese aspecto, como tú dijiste eso, y como dando a entender de que ahí dice que todo se tiene que cumplir dice no pasará al cielo si no se cumple ni una jota ni una tilde de la ley. Yo mi argumento es eso, ¿por qué es ese argumento? Es porque quien iba a cumplirlo hasta al pie de la letra, sin quebrantar ni una jota ni una tilde, no somos nosotros, sino que es Cristo. Ese simplemente es el argumento por el cual yo traje eso. Pero o sea, cuando me decís que todo sea cumplido, me estarías diciendo que todo se cumplió ya. No, que todo se cumplió. Yo lo que dije es que Cristo vino y cumplió todo lo que demandaba la ley, por eso se estableció un nuevo pacto, y en el nuevo pacto ahí es donde entramos nosotros. Pero en el antiguo pacto, ningún judío, ningún israelita cumplió toda la ley, por eso tuvo que venir Cristo, y Cristo sí la cumplió. Ahora nosotros, por eso estamos en un nuevo pacto que ya es completamente diferente, y ahí es donde se habla de la ley de Cristo. Y ahí es donde yo te dije que estoy en contra de lo que estoy, precisamente por eso subí. ¿Qué es la ley de Cristo para ti? Ok, la ley de Cristo para mí es lo que Cristo mandó con sus propias palabras y lo que Él enseñó y mandó guardar. Esa es la ley de Cristo. Y Él mismo lo que Cristo mandó con sus propias palabras y mandó guardar es la ley de Cristo. Exactamente. Ok, y todo lo que Cristo no enseñó con sus propias palabras, eso no tenemos por qué obedecerlo. No, obviamente que todo lo que concierne a la ley lo dijo Cristo, claro, todo lo dijo Él. Es que no hay una cosa que no... O sea, obviamente estamos hablando del contexto de la ley, de lo que debemos obedecer nosotros con respecto a la ley moral de Dios. Él lo dijo todo. Claro, pero, por ejemplo, tenemos que obedecer los 10 mandamientos, porque eso es ley moral. Eso sí tenemos que obedecerlo. Sí, claro. Sea, hay que guardar el Shabbat. Sí, en ese aspecto, por ejemplo,
yo diría que no. ¿Por qué no? Porque Cristo no lo mandó, precisamente. Ya te entendí, ya te entendí. Cristo mandó a guardar, de hecho, 6 mandamientos. Digamos que fueran 9. Pero Cristo no mandó a guardar Shabbat. Por lo tanto, no lo tenemos que guardar. A pesar de que ya estaba mandado, Cristo no lo manda y no lo tenemos que guardar. Te pregunto, ¿te parece que es lícito tener relaciones con tu tía? Porque eso es moral. La diferencia entre lo moral y lo ceremonial. Por ejemplo, el sábado, ¿qué de moral podría tener? ¿Es una reunión con el Creador? Todo lo que tenga que ver con moral, obviamente que eso está vigente. Todo el mismo Cristo, por eso Pablo da la lista de lo que, por ejemplo, de las obras de la carne, y da la lista también de los que no heredarán el reino, y todo tiene que ver con qué, con obras del pecado, da una lista, pero en ninguna manera menciona él, por ejemplo, algo ceremonial, ni algo así. Ok, ya te entendí. O sea, Shabbat no es moral, no es un tema moral. Exacto. Okay. Por eso, perdón que te interrumpa, por eso mi postura es esto, mira. Mi postura es esto, que si tú, hoy en el nuevo pacto, si tú quieres guardar el sábado, amén. Yo no estoy a favor de que tú no lo guardes, al contrario, como tú mismo dices, es algo que Dios lo estipuló en el antiguo pacto, y obviamente que de malo tiene, ¿no? Por lo contrario, puede traer bendición, y es de bendición. Pero mi problema es cuando se empiece a enseñar de que es obligatorio y vamos a suponer, como diciendo de que si tú no lo guardas, indirectamente se dice, entonces estás como no eres un verdadero, no estás guardando la ley de Dios. Ahí es donde está mi problema. Me acabas de decir que es de bendición, pero que no lo enseñemos. O sea, ¿qué enseñamos entonces? ¿Maldición? No es que no lo enseñemos. Una cosa es que tú lo enseñes, otra cosa es de que tú lo impongas. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que son de bendición hoy en día para nosotros, pero que muchas veces no lo hacemos. Por ejemplo, ¿qué sería de bendición que hoy no hacemos? O sea, me refiero a muchas enseñanzas por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento o incluso en el Antiguo Testamento nos habla de muchas cosas que debemos hacer y que obviamente trae bendición en el sentido si lo hacemos, pero muchas veces nosotros, hablando de la obediencia en sí, como un ejemplo te podría ayudar, un ejemplo de que Dios nos manda a que siempre seamos agradecidos, o por ejemplo, que Dios nos manda a que cosas de la vida cotidiana, pero nosotros muchas veces no lo hacemos, o sea, no hacemos todo lo que quisiéramos. No estás agradecido por tu salud, por tu vida, por tu casa, tu trabajo, tu familia, por tus 2 piernas, por tus brazos, por tus ojos, por tu lengua? Evidentemente puedes hablar muy bien. ¿No estás agradecido por eso? No, claro, a eso voy yo. Pero de que hay muchas no quieres cosas que imponer a las personas para que también sean agradecidos. No, claro que no. Yo lo que me estoy refiriendo es que hay muchas cosas cotidianas que Dios nos dice, que Dios nos dice a través de su palabra, obviamente, y que a veces nosotros no obedecemos y por lo tanto llevamos la consecuencia. Pero eso no tiene nada que ver con estar, vamos a suponer, eso simplemente es una desobediencia que Dios nos disciplina. Desobediencia que Dios nos disciplina, obviamente. Pero no tiene nada que ver como, por ejemplo, hablando ya de que tú tienes que hacerlo, y si no lo haces, pues vamos a suponer que está en juego tu salvación. Y ahí es el punto de los mandamientos. Ya te entendí. Para que quede claro, yo nunca he enseñado que se puede perder la salvación si no guardas Shabbat. Por eso, pero ese es el problema, que en la teoría, ustedes claro lo dicen, incluso hablan de salvación por gracia, pero en la práctica muchas veces es lo contrario. Ese es el asunto. ¿Cuál es la práctica donde por práctica enseñamos que se pierde la salvación por no guardar Shabbat? Precisamente cuando se habla del que no lo hace, pues da a entender que no somos realmente, no somos salvos en el sentido de que no estamos obedeciendo a Dios y somos desobedientes. Eso es enseñanza, no es práctica. Me dijiste la práctica. No, me refiero a la práctica de, por ejemplo, un ejemplo en la práctica es de que cuando ustedes, vamos a suponer que los que guardan el sábado, están enseñando, ¿verdad?, que lo debemos de guardar,
Y obviamente que si yo acepto un ejemplo y digo, ok, sí, pero entonces después me tienes que decir que sí lo guarde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita tú me dirías, ¿estás de acuerdo con que yo te digo que yo no, sí estoy de acuerdo contigo, pero yo no quiero guardarlo? ¿Qué piensas de mí? ¿Estoy bien o no? ¿Qué piensas tú de mí si yo te digo que no quiero honrar a mis padres? Pero te digo, pero eso es muy diferente, porque estamos hablando de que esa es la ley moral, que eso es moral, pues tiene que ver Ok. con honrar a mis padres. O sea, si yo, por la ley moral del mandamiento número 5, yo no quiero ir al cumpleaños de mi mamá, yo no quiero reunirme fin de semana con mi mamá, no quiero ir a comer con mi mamá, ¿eso te parecería mal? No, no, porque eso no es honrar necesariamente a tus padres, O sea o que sea, yo puedo abandonar a mis padres y aún así los estoy honrando. ¿cómo abandonar? Porque una cosa es que lo Abandonar. abandones, una cosa es que lo abandones realmente así que lo desprecies, otra cosa es que simplemente no vayas un día, que no puedes, o cosas así. No, yo no estoy Otra cosa es hablando de un día, yo estoy hablando de siempre. que lo rechaces, una cosa es que lo rechaces, otra cosa es de que a ver si lo haga. Y ese es el otro punto, No, mira, ese es el otro por punto. ejemplo, ¿a ti te parecería mal que yo en todo el año no visite los fines de semana a mi mamá y a mi papá y que en los cumpleaños de ellos tampoco los visite? Es decir, que no tenga esa reunión, esa comunión con ellos, ¿te parecería mal? Claro, si tú lo vas a estar haciendo constantemente, que nunca lo visitas, pues, Claro, pues ahí estás deshonrando a tu pero madre, entonces claro. me estás imponiendo el mandamiento. No, no, porque eso sí, a eso voy, de que ese es por eso a eso voy de que no estamos haciendo la diferencia, que cuando se habla de la ley moral sí está vigente y sí tenemos que enseñarlo Ok, enseñarlo y incluso mandarlos a que lo guarden, porque es la ley moral de Dios, es la que ok. es eterna, es Y, la que está escrita en nuestros y, corazones. ok, ¿y sabías que Shabbat es el día de Dios y el día dedicado a Dios en especial, diferente a los demás días? Por lo tanto, cuando guardamos Shabbat, nos reunimos con Él, que de hecho también el Señor Jesucristo lo dijo, donde estén reunidos dos o tres estaré yo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se reúne con sus hijos en el día especial, y eso a ti te parece mal enseñar. No, porque por ejemplo, Es otro argumento. ley, perdón, solo te quería preguntar eso. Reunirme de manera especial con Dios, mi creador, ¿no es moral? No, como te dije al principio, No es moral. no es moral porque no tiene que ver con el pecado. Con el pecado me Con refiero con la... Ah, ok. O sea, no reunirme con Dios, mi creador, no es pecado. porque cuando hablamos de reunir con Dios, por eso te digo, por eso está el nuevo pacto y el nuevo pacto, por eso tú sabes cuando Cristo le habló a la samaritana y le dijo que ahora los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no habrá ni ningún lugar, ni ninguna etnia, no habrá nada. Los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, hablando de la verdad y el verdadero conocimiento que estamos hablando ahorita. Entonces, no, cuando hablamos de un día, de reunirse un día, tampoco voy a decir que yo me reúno todos los días como dicen los otros argumentos, no, yo tengo todos los días, no, sino que obviamente que por eso están los pactos, por eso está la división de los pactos, que en el antiguo pacto, por ser nación y por ser un pueblo con una misión, se estableció el pacto de esa manera, pero por eso Cristo vino a decir que ahora viene la hora y ahora es. ¿Por qué Él lo dijo? Porque iba a haber un cambio, iba a haber un cambio. No es que iba a haber un cambio, sino que se iba a revelar la realidad de lo que realmente Dios ha querido siempre. ¿Sí sabes cuál es ese cambio? ¿El cambio de qué? El cambio del que venís hablando. Me estás diciendo que hay un cambio. ¿Sí sabes cuál es ese cambio? Es que hubieron muchísimos cambios en realidad, hubieron muchos Pero cambios. a nivel general, ¿cuál es el cambio? Pues el cambio, por ejemplo, hablando del pueblo, hubo un cambio como lo dice, explica Hebreos, que hubo un cambio de forma de adorar, hubo un cambio de leyes también, hubo un cambio de sacerdote, hubo un cambio de pueblo, se podría decir. Obviamente que no es de que... Cambio de pueblo. De cambio de pueblo, porque obviamente que hoy en día, antes eran los israelitas, ahora son más los gentiles que los israelitas, pues, se podría decir. No que No Israel hay reemplace. salvación para los gentiles, amigo. Ah, Ningún gentil es salvo. Ninguno.
¿Cómo no? Entonces, ¿cómo tú eres salvo? Porque yo ya no soy gentil. Por Si te entonces, quedas como gentil, no serás salvo, te lo digo pero de eras entrada. gentil, ¿no? ¿Eras gentil o no? Era exactamente así, exactamente eso es lo que te quería decir. Exactamente. Obviamente Exactamente que, eso, era gentil. y entonces, mira, el asunto está que hoy en día yo no soy ni judío ni gentil, soy una nueva criatura. ¿No es eso Ese lo que es dice, por ejemplo, Efesios 2? en lo Gálatas 3, ¿cómo es? 2 de Corintios 5:17 creo que dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No, no estoy negando eso, pero Efesios 2:12 dice que por Cristo ahora eres ciudadano de Israel. Exacto, pero tú sabes que cuando habla ahí de Israel, él está hablando no en un contexto étnico, sino en un contexto de los elegidos o de los... No, no porque si no, no le llamaría ramas naturales y no naturales. Sí, pero cuando dice rama natural lo está hablando precisamente al de Israel, a Israel étnico, porque ellos sí se hacían la diferencia, nosotros no. Pero Nosotros somos entonces injertados. sí tiene que ver con el Israel étnico, porque ahí está haciendo la distinción entre tú, que no eres rama natural, y los que son ramas naturales, tanto las desarraigadas como las que no fueron desarraigadas. Y listo, es el Israel étnico, y te estás uniendo a él ahora. Sí, obviamente lo dice la Biblia, que yo era una rama silvestre y pasé a ser parte del Israel. Pero, Amén. pero cuando habla de la Israel, está hablando del Israel, vamos a decir el Israel espiritual, el Israel que sí creyeron en el Mesías, porque hubieron Israeles que no creyeron. Los que están en el olivo creyeron en el Mesías y los que no están aún así son ramas naturales. Exacto, Bueno, por eso te digo, por eso, pero el verdadero pueblo hoy en día es un Israel que es el verdadero Israel de Dios, por así decirlo, no porque el verdadero, es el Israel de Dios. Perdona que te corrija, pero es el Israel de Dios porque Él no ha olvidado su pueblo. Si dices el verdadero, entonces el otro no. Pero dice la Biblia, ¿acaso Dios ha abandonado su pueblo? No, jamás. Pablo lo dejó claro. sí, en ese tema, en ese punto es otro tema también de hablar de todo eso, ¿verdad? Es otro tema completamente. Pero solo para terminar, porque a las personas que están acá esperando van a disculpar la espera, pero prefiero que suban de uno en uno. Si gustan subir, por supuesto, si me dan el placer de platicar con ustedes, para que no se haga esto confuso, ¿no? Sí, a mí también en lo personal me gusta esto para que así va uno dialogando y así un poquito no, porque si no se vuelve un caos. Sí, mi querido Miguel, para terminar, dedicar un día especial a Dios, especial, entiéndase, ¿no? ¿Es moral o inmoral? No es que no es, vamos a suponer que yo diría que no es, si te digo que no es, que es inmoral, pues obviamente no que no tiene sentido, porque eso no tiene nada que ver con lo moral, eso es porque lo moral tiene que ver con el carácter, con el cuerpo, con las acciones con apetitos de la carne, podríamos decir. No, no es eso. Te voy a comentar algo. La moralidad bíblica tiene que ver con la relación con Dios. Cómo lo tratas a Él como padre, porque recuérdate que es padre, tienes que honrarlo. Y por esa razón es de que se le puede dedicar día o días especiales a Él. Por lo tanto, la moralidad no tiene que ver solo cómo tratar el cuerpo y eso, porque a pesar de que tener razón en parte, evidentemente, si un hijo se emborracha, deshonró a sus padres. Si un hijo no trata bien su propio cuerpo, deshonró a sus padres. Si no se cuida, deshonra a sus padres, etcétera, etcétera. Pero también a la hora de dedicarle tiempo, es una honra, porque no solamente es no deshonrar, sino honrar, porque lo que tú me estás diciendo es tibieza. No los deshonro, pero tampoco los honro. No tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso la escritura no dice no deshonres, sino dice honra. Y la manera de honrar para nosotros es precisamente, una de las maneras, evidentemente, es dedicarle un día a la semana y otros días especiales también.
Pero bueno, mi querido Miguel, Sí, dame nada más un minuto y termino y me bendiciones, mi voy. hermano. Es que ya se me está... No, o sea, ya quedamos bastante claros. Ok, Eres bienvenido cuando quieras, mi hermano. Bendiciones. ok, gracias, muchas gracias.